8 de la mañana con 7 minutos y ahora me da mucho gusto escuchar el comentario de Edna Lorena Fuerte. Adelante, Edna, muy buenos días. Hola Alejandro, buenos días a todo tu auditorio, como siempre un gusto estar aquí con ustedes, gracias por la oportunidad. Y bueno, pues no podemos dejar de hablar del tema del momento, el tema que nos afecta, que nos pone en el punto de que si vamos para adelante o realmente nos quedamos nada más mirando. La reforma hacendaria y muy particularmente el rechazo a la homologación del IVA en esta frontera y en todas las fronteras, estamos hablando también del sur de nuestro país. Bueno, va el comentario de esta manera. El rechazo al aumento del IVA de 11 a 16% en la zona de fronteras es generalizado y no es gratuito. Hay razones fundadas por las cuales quienes vivimos en las zonas limítrofes del país no estamos de acuerdo con que se afecte de esta forma nuestra economía local, sin que ni siquiera medie ninguna claridad respecto a las medidas de contingencia que se aplicarían de ser aprobada esta medida dentro de la reforma hacendaria que ha pasado ya por la Cámara de Diputados y va ahora directo hacia la Cámara de Senadores. Y justamente por ser un reclamo y descontento legítimo, es inadmisible que las protestas y manifestaciones en contra que saldrán desde la ciudadanía y desde los empresarios, que son ciudadanía, por supuesto, sean utilizadas, capitalizadas o contaminadas por elementos políticos. Es decir, no se puede permitir que los partidos y sus actores se planteen al frente de estas protestas por una simple razón. Ellos, los políticos, tienen sus propios espacios de acción y no están actuando, o por lo menos hasta hace poco, y como hemos sabido, eran actuaciones totalmente individuales y no en bloque. Lo explico. La insensibilidad del gobierno federal para con la realidad en que vivimos en las fronteras pareciera inevitable si lo vemos con los ojos del centralismo que no es capaz de entender las realidades peculiares que escapan a su visión. Pero resulta absurdo que sea un gobierno que también es gobierno en nuestras regiones, en nuestro propio estado y en nuestra ciudad fronteriza, que tendría entonces todos los elementos para entender el grave impacto de esta medida, que no esté dispuesto frontalmente a atender estos reclamos. Sin embargo, en un sistema que se llama democrático, más aún un sistema de partidos, la oposición con sus voces críticas debería estar asegurada, y no es eso lo que hemos visto en el debate de la reforma hacendaria. No hemos visto acciones contundentes y concertadas. No hemos visto un bloque de oposición capaz de articularse de manera inteligente para ir en defensa de los intereses ciudadanos que no están siendo considerados en el plan de gobierno. Pero no podemos caer en la visión conformista en la que están encerrados los partidos de oposición, que quieren hacernos creer que están atados de manos, aplastados por la maquinaria de un partido unitario. Eso hasta hace unos pocos días. Hoy parece que quieren hacer un frente. Si revisamos algunos detalles del debate legislativo, fácilmente podemos darnos cuenta de que no es así del todo. Al presentarse la propuesta, y esto es muy importante, amigos y amigas, para que luego no nos dejemos sorprender y por qué se están dando las cosas en este momento. Al presentarse la propuesta de reforma hacendaria, varios legisladores tomaron los puntos que se han identificado como dirigidos a la clase media, como los gravámenes a compra, venta y renta de inmuebles y colegiaturas, así como también a la compra de joyería y obras de arte, y lograron echarlos fuera del dictamen votado. Así también el PRD logró para el DF un fondo especial bajo el concepto de la capitalidad, todo ello en las mesas de negociación y acuerdo en las que se sentaron a debatir con el PRI, es decir, hubo una incidencia en cambio de fuerzas opositoras. Lo que los fronterizos nos preguntamos es por qué ningún partido en ese momento, igual que con las colegiaturas, igual con la venta, compra y renta de inmuebles, ningún partido abrazó de manera frontal e integral el problema del aumento del IVA para nosotros, más allá de meros esfuerzos o posicionamientos que son loables, pero que además es su obligación individuales. ¿Por qué no se tomó como un punto prioritario y se luchó por él con seriedad? Al preguntarnos todo esto, lo hacemos también como un llamado a los senadores que reciben el paquete de esta reforma para debatirlo. Sería absurdo entonces aceptar ahora que los mismos partidos e incluso los propios legisladores que no lograron hacer efectiva su oposición a esta medida, ahora se pretendan poner del lado del rechazo ciudadano cuando no han hecho el trabajo de representación de los intereses de los ciudadanos y ciudadanas para el que han sido electos. Y no solamente se trata de los partidos opositores, aunque deberían de ser los primeros en marcar acciones contundentes. También se trata de la responsabilidad de nuestros gobiernos locales, que no pueden actuar como simples apéndices del gobierno central.
mucho menos cuando las determinaciones que este toma están afectando directamente a los ciudadanos que los han elegido. El problema del IVA en la frontera y de la reforma hacendaria en el país no es un problema de números, es un tema de realidades diferentes, de federalismo efectivo, es inadmisible. ¿Te puedo hacer algunos comentarios sobre esto, Alejandro? Sí, claro, Edna. Mira, cuando empieza la situación del pacto, en este tema vemos varios aristas. Primero, el pacto. El pacto se conforma sí como un instrumento de interlocución, pero también como un instrumento, bueno, de vamos a darles a todos un poquito de lo que su gente o su ideología, entre comillas, o su base le pide para que queden bien. Y así estamos viendo que en el caso de la reforma hacendaria, el PRD va con el PRI, argumentando el PRD que es que hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres, cuando no entiende el PRD el fondo del asunto, que finalmente es que se afecta a los empresarios y a la clase media, pues ¿quién le va a dar trabajo a los más desprotegidos? Cuando no hay una claridad, ni transparencia, ni rendición de cuentas en el gasto público. Entonces, eso es una falacia y es un acuerdo de cúpulas que hoy nos tiene aquí parados y que debería de darles vergüenzas a la gente que todavía se dice de izquierda dentro del PRD. Y por otro lado, el PAN, que hoy está batallando contra el IVA, y lo vuelvo a repetir, ¿por qué no hicieron del IVA en las fronteras una bandera así como lo hicieron en su momento con las colegiaturas, con la cuestión de las viviendas y los bienes inmuebles e incluso las obras de arte? ¿Por qué no se posicionó ese momento en el momento de la negociación? ¿Por qué en ese momento no acordó el PAN con otras fuerzas opositoras dar precisamente la voz cantante sobre esto? Aquí vimos al diputado Carlos Angulo, que merece todos mis respetos, pero son esfuerzos individuales. Vimos a la diputada Marta Beatriz Córdoba, que también merece todos mis respetos y mi aprecio, pero también son esfuerzos individuales. Yo no he visto un posicionamiento claro tampoco al Movimiento Ciudadano, que si votó el PT con Lilia Aguilar, bueno, pues tampoco he visto un posicionamiento claro, porque aquí en la localidad, su hermana, en el Congreso, no estuve de acuerdo junto con los diputados del PRI en hacer un planteamiento como Congreso Estatal al Congreso, a la Cámara de Diputados, sobre el problema del IVA en la frontera. Entonces, son muchas aristas que se vienen dando de esta reforma hacendaria, pero que se van a trasladar también en lo que ya nos están poniendo en la mesa, que es la reforma energética. Hay que recordar que el PAN dijo, bueno, no voy a la reforma energética si no se hace la reforma política. Casualmente, el PRD no va con el PRI en la reforma energética y el PAN sí va con el PRI en la reforma energética. Entonces, finalmente nos damos cuenta que son acuerdos de cúpulas que nos dejan a los ciudadanos por un lado. Yo lo que estoy viendo es que los empresarios parece que están reaccionando. Ojalá se pudiera haber reaccionado antes. Creo que muchos de ellos pensaron en la buena voluntad de los legisladores de seguir los cauces institucionales que hoy nos están, que definitivamente no los tomaron en cuenta. Y me llama la atención las declaraciones que hoy en el diario de Juárez hizo el diputado Ignacio Duarte Murillo. Y lo digo que hizo porque la nota es de Gabriela Mijares, a quien considero pues una periodista seria, en donde hace un reclamo a los empresarios. Dice que la mayoría de ellos viven en El Paso, que no hacen ciudad, y que hizo propuestas y que ninguno de los empresarios dio ni una sola. Y en ninguno de los diputados tampoco. Nada más están criticando, juzgando y haciendo leña verde el árbol caído. Y ese árbol lo quieren tumbar, así lo dice. Nosotros vamos a seguir luchando en unidad como partido y como partidarios del mismo presidente de la República. Pues bueno, yo creo que ahí está muy claro. Finalmente, ¿a quién obedecen? Ellos no obedecen a los que votaron por ellos, ni siquiera a la base priista y a la estructura que la llevaron a votar por ellos. Ellos obedecen a otro tipo de intereses que no corresponden realmente a nuestra realidad. Podrán quedar mal con nosotros, no les interesa, porque finalmente quedaron bien arriba y eso les va a redituar algún puesto federal, no estar fuera de la política, a lo mejor al rato regresar a un puesto en una diputación local, etcétera. Y nosotros, si tenemos poca memoria, si no hacemos valer precisamente todo lo que está pasando, si nos quedamos callados y volvemos a refrendar en 2 años y se nos olvida tanto lo que está haciendo el PRI, el PAN como el PRD a nivel popular, pues lo que va a pasar es que también somos responsables de lo que nos suceda a nosotros,
a nuestros hijos, a nuestros adultos mayores en los próximos años. Entonces, somos corresponsables de todo esto por tener poca memoria también, Alejandro. Así es. Muchísimas gracias, Edna. Te agradezco mucho a tu auditorio y discúlpame si me extendí demasiado. Un abrazo. Un abrazo.